¿Qué tengo guardado en mi mood board de Behance? Hoy quiero compartirte 3 proyectos de branding que me sorprendieron completamente y creo que vale la pena analizar. Voy a reaccionar a ellos, descubrir qué los hace tan especiales, qué decisiones de diseño se tomaron para destacar y por qué tú también deberías guardarlos como referencia visual. Comenzamos con un proyecto que desde que lo vi se convirtió en uno de mis favoritos. Se trata de Hopeful Monsters y lo que más me gustó es toda la energía visual que tiene. Es un proyecto que rompe los esquemas y lo mejor de todo es que lo hace con intención. Como vemos acá en el proyecto, el diseñador afirma que querían que su marca fuera audaz, con voz propia y más alineada con sus clientes, sus valores y su dirección. Bueno, lo primero que tenemos que hablar sí o sí es de la tipografía. Este diseño, por lo que veo, usa mejor dicho, la tipografía como protagonista total del proyecto. Es muy grande, sin miedo al espacio, y eso transmite seguridad y presencia en todo el proyecto, en el nombre del proyecto. Visualmente siento que es contundente. Me parece que funciona genial el color amarillo tan llamativo. De por sí, el color amarillo ya es bastante protagonista. El contraste entre este amarillo y el negro es fuerte y discreto y es una fórmula muy efectiva, funciona, amarillo y negro siempre va a funcionar. En este caso siento que está bien controlado. Hopeful Monster es para la marca un concepto de evolución y mutación. Ahora bien, cómo el diseñador lo aplica en su concepto de branding, en este caso, esta mutación, esta evolución se representa a través de la letra O. Por eso vemos que se divide esta letra en dos y lo genialísimo de todo es que lo usa en todo su sistema gráfico para integrar textos importantes o resaltarlos. Respecto a la composición, como vemos en pantalla, me parece interesante cómo corta las palabras, usa paréntesis como parte del diseño y juegan con la dirección del texto. Todo esto genera ritmo visual, tensión visual y una identidad muy marcada. Ahora hablemos de la fotografía. Este es un elemento importante dentro de la identidad visual que jamás debemos pasar por alto. Debemos incluirla dentro de los manuales de marca para que el cliente sepa qué tipo de imagen puede usar. En este proyecto es interesante cómo el sistema visual se adapta incluso cuando se mezcla con fotografía, es decir, la tipografía y la fotografía funcionan perfectamente juntas. Las letras encima de las imágenes no compiten con ellas, sino que las complementan y eso es algo difícil de lograr. Vamos con el segundo proyecto. Este me llamó la atención principalmente porque toma algo que es percibido como aburrido y lo transforma en algo visualmente moderno y con personalidad. Bueno, como vemos acá en pantalla, la idea en este proyecto es clara. La marca quiere cambiar la percepción que tenemos sobre las aseguradoras y logra construir una identidad visual que se siente tecnológica, flexible, amigable. Y esta aseguradora, obviamente por todos los colores que usan y por cómo se ve, está dirigida a un público joven. Aquí los colores son los protagonistas definitivamente, no buscan transmitir seriedad o rigidez como las aseguradoras tradicionales, sino que siento que se usan colores vivos, saturados, contrastados, que comunican innovación, cercanía y una energía muy digital. Todo esto perfectamente enfocado para un público joven. Respecto a la composición, como vemos, es muy ordenada sin saturar la pantalla. Cada elemento tiene su espacio y puede respirar. Al ser una composición bastante minimalista, no se siente aburrida gracias al color y a la proporción de los elementos. Creo que todo está balanceado para ser visualmente atractivo y fácil de digerir. Respecto a la tipografía, veo que esta es limpia, palos secos, sin adornos, no se pierden detalles. Los textos están bien espaciados, jerarquías claras. Siento que esto es lo que hace moderna a la marca. La tipografía refuerza ese estilo directo, funcional y no juega con nada decorativo, es claro y fuerte. Definitivamente mi parte favorita de este proyecto son las ilustraciones. Ya tenemos colores llamativos, textos grandes. Entonces, el diseñador dijo, exploremos ilustraciones a gran tamaño que acompañen la composición, pero fíjense que estas ilustraciones son minimalistas. Me parece muy acertado el uso de este tipo de ilustraciones que hacen juego con toda la identidad.
Y por último te presento este tercer proyecto y en él quiero que te fijes es en el concepto y en la idea de cómo se genera el logotipo. Según el diseñador, la identidad se basa en dos principios. El primero, las ideas, y el segundo, formas de conectarlas. Por lo tanto, no existe un logotipo estático ni una versión principal de este. Si te fijas, la característica más impactante del logo es su dinamismo. No hay una versión fija, sino un sistema en el que cada letra se adapta según el formato y el medio en el que se use. Esto genera un efecto visual similar al de una constelación. Lo que me encanta de este proyecto es que se trata de una identidad que está en constante cambio, rompe con la idea tradicional de un logotipo estático y propone un enfoque más conceptual. Y hasta aquí llega mi reacción a estos tres proyectos de Behance. Como ves, cada uno tiene una característica que los hace destacar y por eso los considero esenciales para que los guardes en tu carpeta de inspiración. Te voy a dejar en la parte de los enlaces abajo los links que te llevan a cada uno de estos proyectos para que los analices tú mismo. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más reacciones a increíbles proyectos de diseño, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Además, si tienes un proyecto interesante al que quieres que reaccione, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.